Podríamos decir que la relación entre arte y educación es una relación íntima e indisoluble, porque se podría pensar que en todo proceso artístico, en todo proceso creativo hay una parte de aprendizaje, hay un proceso de aprendizaje también que está totalmente vinculado a aquel. Si pensamos un poco en panorámico, quizá podríamos detectar tres momentos donde, o tres lugares, tres líneas donde esa relación converge, ese diálogo entre arte y educación sucede. Por un lado tendríamos ese momento totalmente íntimo en el que el propio proceso creativo tiene está conformado por un proceso también de aprendizaje. Ese aprendizaje comenzaría con el mismo o con el propio proceso de investigación y de trabajo del artista con su obra, un propio autoaprendizaje en torno al proceso de trabajo y al proceso de investigación artística, como decíamos, en el que el propio artista y los demás agentes que trabajamos en torno a él pasan o atraviesan un proceso de aprendizaje. Un segundo momento, por supuesto, sería el momento en el que esa obra o ese proyecto artístico se encuentra con el público, ¿no? Ya sea en un espacio expositivo, ya sea en cualquier otro lugar. Ese momento de encuentro entre el proyecto artístico, entre la obra y el público, obviamente también detenta y tiene un proceso de aprendizaje, esa experiencia que el espectador o que el público va a vivir en torno a la obra, tiene también o trae consigo un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento y de transformación asociado. Ahí quizá en ese momento de encuentro entre el público, entre el receptor de esa obra y la obra, es donde entraría la mediación, ¿no? Cómo se produce ese traspaso de conocimiento, ese traspaso de conocimiento, sería ese momento en el que la mediación entra en juego. Y ahí se podría empezar a hablar de qué es la mediación, cómo se produce esa mediación, qué es lo que se media y cómo se media. Y eso obviamente va a depender mucho de cada proyecto, del tipo de proyecto, del tipo de obra que estemos hablando, y de cuáles son las necesidades de ese proyecto y de esa obra y de en qué lugar, en qué espacio, en qué contexto y a quién estemos comunicando o con quién estemos entrando en diálogo con esa obra, ¿no? Eh, Otro momento en el que podríamos hablar de ese diálogo entre arte y educación sería, por supuesto, lo que se puede o lo que podríamos denominar como educación artística, ¿no? Como el hecho de enseñar o aprender arte. Una relación compleja, una acción compleja, ya pensando, o si tuviéramos que definir lo que es el arte, ya nos costaría pensar en cuáles son las estructuras o cuáles son las dinámicas que debemos establecer para enseñar y para aprender arte, es como mínimo complejo, si no problemático, ¿no? Decía Isidoro Valcárcel Medina, el artista conceptual español, que el arte se puede aprender pero no enseñar. Para él solo contaba el testimonio personal o la propia experiencia, ¿no? Porque para él el arte es vida, es una actitud y es ser consciente de lo que quieres y de lo que no quieres. Si entendemos el arte como una actitud y como vida, es complicado, como decíamos, intentar pensar una estructura más o menos cerrada en donde se genere ese aprendizaje, ¿no? Por esto muchas veces cuesta encontrar o cuesta conformar o imaginar los lugares donde se enseña arte y qué es al fin y al cabo la educación artística. En este sentido me gusta mucho la comparación que hacía Kazimir Malevich entre el aprendizaje artístico y la evolución biológica, ¿no? Decía Malevich que los artistas necesitan infectar su práctica con otros vacilos culturales para sobrevivir. Ahí en ese sentido me parece interesante pensar cómo hoy en el contexto artístico, en el ámbito artístico, se dan o se encuentran muchos otros agentes, otras formas del conocimiento y otros espacios del pensamiento, ¿no? Como desde la filosofía, la antropología, la ciencia,
el activismo, etcétera, ¿no? Se encuentran en el ámbito artístico para contaminarse unos a otros, ¿no? Entonces, y por otro lado, pensar también cómo a día de hoy cómo viaja la información, cómo compartimos conocimiento y cómo las redes de comunicación han crecido exponencialmente y ese aprendizaje por infección estaría entonces más activo que nunca, ¿no? Quizá entonces la cuestión, pensando un poco en ese espacio de aprendizaje artístico, la cuestión sería dejar que esto suceda y tratar de generar ecosistemas que favorezcan estos caldos de cultivo para que esos bacilos puedan contaminarse unos a otros, ¿no? Y por otro lado podríamos pensar en lo que se denominó hace unos años el giro educativo, ese momento quizá en el que lo artístico y lo pedagógico, que obviamente ya suceden juntos en muchas ocasiones y que como decíamos comparten una misma naturaleza, se dialogan desde espacios distintos pero de una manera consciente, ¿no? Y como comienzan a aparecer proyectos tanto en el campo de lo artístico que utilizan herramientas pedagógicas o que inciden en lo pedagógico o que quieren trabajar desde el campo artístico pero en diálogo con lo pedagógico, ¿no? Ahí me parece que desde luego lo interesante es que esto suceda o este diálogo se dé de manera recíproca y que por un lado desde lo artístico se puedan utilizar o se puedan imaginar caminos de diálogo con lo pedagógico, pero que también desde el ámbito pedagógico, desde las universidades, desde los colegios, desde las escuelas, se puedan utilizar estrategias artísticas, ¿no? E intentar que esos diálogos sean, como decía, recíprocos y no se quede solamente en unidireccionales. Y por aquí creo que iría un poco ese diálogo, ese encuentro entre arte y educación. Me parece complicado saber cuáles son los elementos esenciales que hacen que un proyecto curatorial sea pedagógico, porque como decíamos antes en relación a la práctica artística, me parece que todo proceso curatorial trae implícito un proceso de aprendizaje, ¿no? Otra cosa es pensar y atender a esos momentos en los que el aprendizaje, en los que lo pedagógico funciona, se hace visible o toma forma en un proyecto curatorial. Y entonces, atendiendo a esos momentos, tratar de trabajar en la dirección que, dependiendo de la naturaleza de cada proyecto, uno quiera trabajar, ¿no? Depende mucho siempre del proyecto. Entiendo, o es muy importante para mí esa relación entre forma y contenido, ¿no? Cómo cuento lo que estoy contando. Y en ese cómo cuento lo que estoy contando, una cosa importante que tiene que ver con estas cuestiones es a quién se lo estoy contando, ¿no? Pensar a quién le estás contando la historia que quieres narrar. Y una vez que identificas a quién se la estás contando, cómo llegas a ellos, ¿no? Ahí entraría otra vez ese proceso de mediación. Y ahí es donde uno tiene que tratar de desarrollar estrategias, dinámicas de trabajo, formas de comunicación que hagan llegar ese proyecto o eso que uno está contando a las personas a las que quiere llegar, ¿no? Que algunas veces es un colectivo muy específico, otras veces es un colectivo más amplio, podemos pensar en públicos más generales, menos generales, obviamente el público nunca es heterogéneo y hay que tratar de pensar qué estrategias, como decía, o qué dinámicas podemos establecer para llegar de la mejor manera a ese público. Esas estrategias y esas dinámicas de trabajo que uno establece obviamente van a cambiar totalmente dependiendo de dónde trabajemos, de con quién trabajemos, qué tipo de estructuras podamos establecer. No es lo mismo trabajar como curador independiente y trabajar cada vez en un lugar distinto que trabajar en un sitio fijo como curador asociado de una institución donde uno va a poder establecer unas dinámicas de trabajo a largo recorrido, ¿no? Pensando con años vista. De todas es muy importante, me parece importante al menos en mi práctica, pensar no solo la parte discursiva de la curaduría, sino también la parte estructural de la curaduría, la capacidad que tenemos desde la curaduría de generar espacios de trabajo, de generar estructuras de trabajo, de generar dinámicas de trabajo y de poder generar y pensar de qué forma trabajamos y de qué forma articulamos los proyectos, ¿no? Esto tiene que ver, por supuesto, con la parte pedagógica, en pensar de qué manera mediamos, cómo colaboramos con un equipo de mediación, cuándo entra ese equipo de mediación en el diálogo. No es lo mismo entregarle el proyecto totalmente cerrado que en establecer una dinámica de conversación común entre el equipo de mediación, el artista y el comisario, etcétera, etcétera, ¿no? Y también de qué manera trabajamos o de qué manera
nos relacionamos con el resto de agentes en el que estamos implicados, ¿no? Cómo trabajamos el artista, el curador, el equipo de mediación, el director de la institución, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo generamos o cómo trabajamos en torno a estas relaciones de poder que se establecen entre nosotros, ¿no? Cómo podemos tratar de subvertir o de modificar esas relaciones de poder establecidas entre curador, artista, comisario, equipo de mediación, director del museo, público, etcétera, etcétera. Me parece muy importante también esta parte, ¿no? que me parece que también podemos entender como una parte del proceso de aprendizaje o del proceso pedagógico de un proyecto curatorial, ¿no? Cómo podemos hacer pedagogía en una institución, en un equipo de trabajo con los compañeros con los que trabajemos en cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con las formas de trabajo, con las dinámicas de trabajo, con las éticas del trabajo, ¿no? Con cómo trabajamos y cómo lo hacemos y ser más consecuentes con nuestras formas de pensar y con las ideas con las que estamos trabajando.